Como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática el doctor Carlos Julio Emanuel. Él es consultor económico y financiero. Con él vamos a hablar de la deuda externa y eliminación de subsidios a los combustibles. Doctor Emanuel, buenos días. Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. A ver, doctor, el tema de la deuda externa sí nos preocupa a todos los ecuatorianos porque de alguna manera, pues, dependiendo cómo anda esa deuda externa, también se maneja la economía del país. ¿Cómo ve usted el manejo de esta deuda por parte del gobierno nacional y a cuánto asciende el monto de la deuda que tiene el país? La deuda asciende a alrededor de 65.000 millones de dólares, tal vez un poco más. Es uno de los problemas que tiene la economía ecuatoriana desde hace tiempo, porque todo lo hemos querido resolver a través de deuda en lugar de estimular las inversiones hacia el país. Por eso es que es necesario, y algunos hemos venido recomendando desde el Foro de Economía y Finanzas al que me pertenezco, que debía eliminarse el impuesto a la salida de capitales para que ingrese el capital extranjero por la vía de la inversión y no por la vía del endeudamiento externo. Habida cuenta de que países en desarrollo como el Ecuador requieren recursos externos, pero es preferible que esos recursos vengan por la vía de la inversión y no por la vía del endeudamiento. Eso como un punto inicial. Uh-huh. En este año, el déficit fiscal, ¿a cuánto llega de parte del gobierno? ¿Cuántos millones de dólares y cómo va a cubrir esa brecha fiscal el gobierno? La cifra de este año no se la conoce con exactitud, pero debe bordear los 5.000 o más millones de dólares. Para el próximo año, según he visto en la proforma que se ha enviado a la Asamblea, se está hablando de alrededor de una cifra parecida. ¿Cómo se financia? Se financia con deuda o con atrasos en los pagos, o puede darse de repente por una reducción en el gasto. No está claro todavía ese tema porque el gobierno, a través de su ministro, ha dicho que el programa económico se conocerá una vez que se terminen las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, conversaciones que se están llevando a cabo ahora mismo mientras usted y yo estamos conversando. Desde mi particular punto de vista, era preferible anunciar un programa económico, que estoy seguro que lo tiene el gobierno, porque yo leí el programa económico del candidato presidencial 6 meses atrás. Y si se tiene un programa, lo que hay que hacer es anunciarlo, presentárselo al Fondo Monetario para que el Fondo Monetario lo apoye, no al revés. No conversar primero con el Fondo Monetario para ver cómo debe presentarse un programa económico. Me parece que ese es un error táctico. Me ha tocado en ocasiones pasadas, ya como gerente del Banco Central o como ministro de Economía, o habiendo trabajado también en el Fondo Monetario Internacional, conocer a fondo cómo se llevan estas negociaciones con esta importante institución. Que nosotros requerimos de recursos, eso es indudable. El Fondo Monetario tiene una alta capacidad técnica y sirve y le puede servir no solo al Ecuador, sino a todos los países miembros como un auditor externo gratuito, pero de recomendaciones de auditoría a plasmarlas en política, pues hay un gran paso. La política económica tiene que ser autónoma, soberana. Doctor, usted dice para que el Fondo Monetario Internacional lo apoye, ese plan del gobierno. ¿De qué manera puede apoyar el Fondo Monetario Internacional? Tal vez extender los plazos, bajar los intereses, porque en medio de esta pandemia que todavía vive el mundo, es difícil que los países empiecen a recuperar su economía, porque lamentablemente no toda la producción, todas las instituciones, las empresas que generan trabajo en los países del mundo, pues están trabajando en su máximo nivel.
Bueno, nos puede ayudar en la forma como usted señala. Nos puede ayudar y de hecho pues ha habido una decisión por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional en vista de la crisis mundial, de la pandemia, de la recesión que se siente en el mundo entero, de hacer una asignación, una emisión especial de 650 mil millones de dólares, un poco más porque es en derechos especiales de giro, pero hablemos de dólares porque la mayor parte de la gente no conoce la relación cambiaria entre el derecho especial de giro y el dólar, pero digamos que son 650 mil millones de dólares. De eso al Ecuador le corresponde, le toca según su cuota unos 1.000 millones de dólares que se van a recibir, entiendo, esta semana. Esa es una forma de ayudar. Yo no creo que es suficiente porque de la totalidad que emite el Fondo Monetario Internacional, el 70% va a los países ricos, a los países industrializados que no necesitan ese tipo de ayuda. Hubiera sido bueno que los países altamente endeudados se unan y planteen al Fondo Monetario Internacional que de ese 70% que reciben los países ricos, una buena parte de eso se redistribuya a los países que verdaderamente necesitan, como Argentina, como Ecuador, Brasil, entre otros países. Entonces hay varias formas como el Fondo Monetario puede ayudar al Ecuador. Otra sería que ayude en la búsqueda de mejores términos de nuestra deuda con China. Otros países miembros del Fondo Monetario como la República del Congo, Jamaica, la República de Guinea, han utilizado al Fondo Monetario Internacional para que los ayude en esta tortuosa relación que existe con China, que nos ha prestado dinero a altas tasas para hacer proyectos inservibles, algunos de mala calidad y con sobreprecio. Y sin embargo le seguimos debiendo más allá de 5.500 millones de dólares a China y sigue llevándose buena parte de nuestro petróleo, de donde se cobra la deuda y nos da el vuelto. Bueno, eso debería replantearse. Yo escuché al actual presidente cuando era candidato manifestar ni un solo barril de petróleo más a China. Yo estoy de acuerdo con esa tesis y podemos usar, le repito, al Fondo Monetario Internacional para que sea nuestro interlocutor, nuestro apoyo, nuestro asesor en este planteamiento que debería ser la condonación de la deuda con China debido a los destrozos que se han dado en las obras que ellos han construido. Me viene a la mente Coca-Cola Sinclair, que es una hidroeléctrica que va a estar paralizada dentro de poco, que tuvo un sobreprecio de más de 1.000 millones de dólares y para cuya reparación se van a requerir otros 1.000 millones de dólares. Entonces yo creo que es justo que el Ecuador pueda replantear toda la relación comercial y de deuda con China. En eso puede ayudar también el Fondo Monetario Internacional. Doctor, le hago mi última pregunta y de ahí le doy paso a mi compañera Carla Aro, que también tiene inquietudes aquí en el panel. ¿Bajo qué condiciones vienen esos 1.000 millones de dólares? Tal vez el país tiene que pagarlos o viene con un mínimo de interés. ¿En qué condiciones vienen? Eso es un regalo. Eso es una asignación gratuita. No tiene intereses. Ecuador lo puede usar para lo que desee. En el 2008, tal vez algunos recuerden, cuando hubo una crisis financiera internacional, la crisis de las hipotecas, liquidó a un banco en Estados Unidos, el banco Lehman Brothers, y se generalizó la crisis financiera, no a los niveles actuales. Ecuador recibió también un regalo era el gobierno de Rafael Correa, recibió un regalo de 300 millones de especiales de giro, un poco más de 300 millones de dólares, recibió el Ecuador gratuitamente, ingresaron al presupuesto y se gastaron. Ahora, con estos 1.000 millones de dólares que están llegando,
hay una opción, una que estoy seguro estará recomendando el Fondo Monetario Internacional, que se ponga en la reserva monetaria y se lo guarde para tener una mejor imagen, para bajar el riesgo país, y otros como yo que piensa que esos $1.000 millones deberían usarse para la reactivación económica del país y para la pandemia. No es una enorme suma, pero va a ayudar mucho más que si se la coloca simplemente en la Reserva Monetaria Internacional, como estoy seguro que el Fondo Monetario Internacional estará sugiriendo. Eso es porque el Fondo Monetario siempre está interesado en que los países tengan suficientes recursos para pagar la deuda, suficientes recursos para bajar el riesgo país, pero con el riesgo país disminuyendo, no se resuelven los problemas del Ecuador, los problemas de la reactivación económica, la generación de empleo, la eliminación del subempleo y la pobreza. Doctor, Carla Aro le saluda. Muy buenos días. Pasándonos hacia el otro tema tan controversial como es la eliminación de los subsidios de combustible. A pesar del costo político que pueda tener el gobierno con esta eliminación de subsidios, ¿considera usted que es oportuna? Yo pienso que es necesaria. Oportuna era desde hace algún tiempo. Yo creo que el subsidio beneficia a quienes no necesitan el subsidio. Hemos visto cómo gasolineras en la frontera sur del Ecuador, cercanas al Perú, tienen una venta exagerada si se compara pues, con la situación demográfica, con la población de esa zona del país, lo que indica que se está contrabandeando. Y seguramente algo parecido ocurre con las gasolineras que están hacia el norte del Ecuador. Entonces, es necesario focalizar. Yo siempre he estado de acuerdo en internacionalizar los precios de los combustibles, pero hay dos condiciones. Una, que también internacionalicemos la calidad de los combustibles, porque si vamos a exigirle a los ecuatorianos que paguen un precio internacional por la gasolina, este debe ser de alta calidad, con el octanaje correcto, como si la estuviera comprando en Estados Unidos. Ese es un punto fundamental. No estamos nosotros en el Ecuador consumiendo gasolina o combustibles de primera calidad y sin embargo queremos que se paguen precios internacionales. Eso no es correcto. Y el segundo punto es que sí creo necesario focalizar el subsidio, porque hay sectores en el país que necesitan recibir ese subsidio. El transporte interprovincial, el transporte cantonal, el transporte urbano, la pesca artesanal, son sectores que deben recibir el subsidio. A mí lo que me sorprende es que cuando en octubre del 2019 se produjo el levantamiento en la ciudad de Quito, acompañado de vandalismo, el propósito era derogar justamente un decreto que permitía la internacionalización de los combustibles. El decreto se derogó, pero el gobierno de Moreno en su momento dijo que en pocas semanas se focalizaría el subsidio. Desde entonces hasta ahora ha pasado 1 año y 10 meses y todavía no tenemos focalización del subsidio, que es algo que debe hacérselo de manera rápida para evitar justamente que personas con otros intereses calienten las calles para hacerle problemas al gobierno nacional. Yo creo que existe la metodología, existe el software, uno puede verlo en internet si está interesado y debería aplicárselo cuanto antes. Hablábamos de que usted decía que era no oportuno porque no se hizo en el momento que se debía, sino más bien necesario. Pero estamos en un proceso de reactivación económica donde más allá de los sectores agrícolas o los sectores pesqueros, toda la ciudadanía se ha visto afectada. ¿Realmente le representa un ahorro al gobierno como para decir que la ciudadanía tenga que poner de su parte en términos generales, llevando a cabo la eliminación de los subsidios? ¿Cuánto representaría? ¿Qué le ahorraría al gobierno? Bueno, en los últimos años
si uno hace un acumulado son miles de millones de dólares que no necesariamente lo reciben quienes deben recibirlo. Por eso es que hay que focalizar el subsidio, para que justamente quienes necesitan recibir el subsidio no se vean afectados. Porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Los transportistas reclamarían y con derecho que sube el precio de la tarifa urbana, la tarifa intercantonal, interprovincial, tendría que subir justamente para evitar eso, que es un golpe directo al bolsillo de los ecuatorianos de menores recursos, es que hay que focalizarlo. Hay que tomar en cuenta que en Ecuador el salario mínimo es del orden de $400 y la canasta familiar supera $700. Entonces no podemos seguir grabando con más gastos a las personas que están en ese nivel económico. Por eso la focalización del subsidio. Es importante hacerlo, porque de lo contrario estaríamos y seguiríamos regalando nuestros recursos a través del contrabando al norte y al sur, a Colombia y a Perú. Recordemos que nosotros importamos los combustibles y si los importamos pagamos el precio internacional. Entonces no podemos venderlo a un precio menor, salvo para los casos que el gobierno considere que es necesario que se entregue el subsidio, de la misma manera que hay un listado para entregar un bono de solidaridad humana, bono de la pobreza para una buena cantidad de ecuatorianos, y todo el mundo está de acuerdo con eso. Usted nos comentaba, doctor, de que desde su punto de vista considera que este bono que va a dar el Fondo Monetario Internacional debe de servir para la reactivación económica, ¿no?, del país. Ese es su criterio. ¿Cuál sería la forma, bono, cuál sería la forma para inyectar este capital y que haya una reactivación económica, digamos que un poco más eficaz? Bueno, hay muchas opciones. Yo no soy parte del gobierno ni asesor del gobierno, pero por ejemplo, si se ofreció en campaña dar $1.000 millones al 1% a los agricultores, ahí tendría usted un destino. Aquí están los 1.000 millones para darle a los agricultores. O puede decir, hay una deuda con los municipios de más de $1.000 millones, en vez de decir, estos 1.000 millones son para pagarle a los municipios para que estén al día. Hay una variedad de acciones que se podrían tomar con esos $1.000 millones. Recordemos que en el 2008, ya lo dije, el expresidente Correa recibió $300 millones y lo metió inmediatamente al presupuesto y se lo gastó. Yo creo que una de las características del actual presupuesto es de que mantiene los niveles de los presupuestos actuales del orden de $32.000 millones. No hay un recorte de gasto, lo cual yo creo que es importante justamente debido a la crisis económica, financiera y de liquidez que vive el país. Hay que tratar de poner dinero en manos de la gente. Por eso es que yo no estaría de acuerdo con que los 1.000 millones se lo pongan simplemente para aumentar la reserva monetaria, o sea, para tener en una cuenta que está inmovilizada, para darle un mensaje al mundo de que Ecuador es un país que tiene una reserva más alta y por lo tanto podría pagar más puntualmente la deuda externa. Por eso le decía anteriormente que yo estoy de acuerdo en exigir a China cambios totales en las relaciones comerciales y financieras e inclusive que nos condonen la deuda de $5.500 millones. A grandes males, grandes remedios. No estamos pasando por épocas normales y no se pueden seguir haciendo las cosas como se hacían antes. Doctor, una última consulta. El gobierno habla de concesiones y privatizaciones en ciertos casos. ¿Usted considera esto una solución para el manejo económico del país y para mermar gastos, como dice el gobierno, en virtud de que no hay liquidez? Habría que analizar caso por caso. Yo he escuchado, por ejemplo, de expertos petroleros que no cabe, por ejemplo, que se entregue el campo Sacha, que es como la joya de la corona en materia petrolera, de donde se extraen 60 o 70 mil barriles por día, que le da pues un gran ingreso al Ecuador
no se necesita concesionar eso porque está funcionando perfectamente bien. Pero por otro lado, yo creo que hay que invitar al capital extranjero para que asuma riesgos y comience a hacer exploración en sectores donde hay promesa de que exista petróleo. Esa es una inversión de riesgo. Hay otras empresas como por ejemplo TAME, que le ha significado pérdidas totales para el Ecuador, que de repente puede haber un socio estratégico que quisiera tomar esa aerolínea. Por eso le digo, depende qué es lo que se quiere concesionar. En esto también hay que tener en cuenta que en lo que tiene que ver con los sectores estratégicos hay ciertas limitantes constitucionales que tienen que ser observadas. Adicionalmente al hecho de que el gobierno tiene que enfrentarse a una asamblea donde no tiene pues una mayoría ni de lejos. Más bien es una mayoría contraria al gobierno, por eso debe hacer las cosas en función de su mejor criterio y en base a los estudios que ha venido haciendo pues hace algún tiempo. Doctor, ¿cuánto gasta el Estado en pago de subsidios cada año? Bueno, en la proforma que se acaba de mandar a la Asamblea, y tengo que analizar esa cifra, porque no he tenido tiempo de verla en detalle, se habla de 5.000 millones de dólares. Tendría que, sí, está en la proforma que se envió antes de ayer a la Asamblea, se habla de 5.000 millones. No he podido todavía analizar esa cifra, pero en años anteriores sí se ha podido hablar de 2.000, 2.500, 3.000 millones. El subsidio, por ejemplo, del bono de solidaridad. ¿Allí incluye el subsidio al gas también? Claro, por supuesto, está todo, está absolutamente todo. Y también el bono de solidaridad humana, que es más o menos unos 1.000 millones de dólares. O sea, ese es el déficit que tiene el país en este momento, casi. Bueno, es parte de eso, ¿no? También hay un problema que lo comentamos al inicio, que es el de la deuda, ¿no? Tenemos que pagar intereses y capital de la deuda. Y tenemos también el hecho de que estamos entregando más del 92% del petróleo a China para que China lo venda por nosotros cuando nosotros podríamos venderlo directamente. Pues habría que romper esos acuerdos, porque usted habrá visto en la prensa que cuando Petroecuador puede vender, aunque sea una pequeña parte que le sobra después de entregarle el petróleo ignorado a China, Petroecuador lo ha podido vender a precios más altos, al precio spot. Entonces yo pienso que debemos recuperar el control total de petróleo, acabar con la deuda con China y buscar todos los mecanismos que nos permitan obtener liquidez en mejores términos y estimular la inversión extranjera, que para mí es fundamental a través de varias medidas, entre ellas la eliminación del impuesto a la salida de capitales de golpe, no gradualmente, sino de golpe. Correcto. Y la última pregunta, doctor. ¿El Estado o el gobierno de qué manera puede recortar el presupuesto? ¿En qué sectores se podría recortar el presupuesto general del Estado, que está bastante elevado? Mire, cuando yo estaba en el Ministerio de Finanzas, yo estuve casi listo a poner en vigencia lo que se llama la presupuestación base cero. No lo pude poner en vigencia porque duré un poco más de 8 meses. Así son las cosas en la política, uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo va a salir. Pero si se aplicara en el Ecuador la presupuestación base cero, como se la aplica, por ejemplo, en Chile, tendríamos un ahorro producto de esa nueva metodología, porque la forma como se calcula el presupuesto del Estado, y lo digo por experiencia, es que se le piden a todas las dependencias del sector público que envíen sus proformas para el año, para luego consolidarlo en el Ministerio de Economía,
y lo que hace todo el mundo es coger el presupuesto del año anterior y aplicarle un porcentaje y con eso ya está terminado el análisis o el trabajo. ¿Qué es la presupuestación base cero? Que obliga a todos y cada uno de los ministerios y de las dependencias públicas a hacer la presupuestación desde cero, como si recién comenzaran a hacer una presupuestación y no tomar las cifras del año anterior y proyectarlas inercialmente. Este es un concepto que usa el ama de casa, que usa su esposa, que usa todas las personas que manejan los hogares, pueden ser hombres también. Yo he sido una de las personas que le ha gustado comprar todo lo que tiene que ver con víveres para la familia semanal o quincenalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el ama de casa? Antes de ir al mercado, le pregunta a la empleada qué nos hace falta, porque si la semana anterior se compraron 15 libras de arroz o de papas, y etcétera, a lo mejor todavía existe la mitad porque no se lo utilizó. Entonces lo que hay que comprar esta semana es la mitad de lo que se compró anteriormente. Ese es el concepto de presupuestación base cero, en la cuenta básica del ama de casa. Ese concepto es el que hay que aplicar al gobierno nacional para que se disminuyan los gastos. Y le termino con un ejemplo. Imaginémonos el Ministerio de Educación, que el año pasado pidió plata para comprar, voy a dar un ejemplo nomás, 100,000 lápices o 200,000 lápices, y se financió y compró los 200,000 lápices para distribuir a nivel nacional. Y ocurre que ahora, este año, vuelve a pedir 100,000 lápices, pero yo diría, a ver, perdón, ministro de Educación, ¿cuántos lápices todavía tiene de la presupuestación anterior? Y de repente tiene el 30%, el 40%. Entonces no me puede pedir lo mismo del año anterior. Entonces, para disminuir el gasto, que es la pregunta suya, hay que aplicar la presupuestación base cero en el país. Doctor, me parece excelente su explicación y al mismo tiempo quiero agradecerle por habernos aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo y lo vamos a seguir contactando para seguir hablando de otros temas económicos. Me permite hacer solamente un comentario. Escuché al asambleísta Aliaga anteriormente, muy interesante lo que dijo. En mi opinión, ponerse a discutir de los problemas de la señora Bella y la señora Cerda en la asamblea son importantes. Yo creo que deben responder por sus errores, por sus malos manejos. Pero es como que a usted lo pongan el día domingo, en lugar de ver el partido Real Madrid-Barcelona o el clásico Emelec-Barcelona, a ver la liga de Cotocollao versus la liga de Tumbaco. O sea, son cosas importantes, pero no son fundamentales, porque la pregunta que hay que hacerse es cómo así el señor Lenín Moreno se fue del país sin responder por todas las irregularidades de su gobierno. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias al doctor Carlos Julio Emanuel, consultor económico y financiero, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.